Hola a todos, mi nombre es Bárbara Carpio, soy estudiante de octavo trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Voy a hablar sobre la entrevista y su papel como herramienta psicológica. La entrevista es una técnica o método de recolección de información que se lleva a cabo mediante una conversación entre dos o más personas. En la entrevista hay dos elementos claves, el entrevistador y el o los entrevistados. El entrevistador es aquel que dirige la conversación, es decir, que hace que ésta se dé alrededor de un tema en específico respecto al cual se quiera recolectar la información y debe aplicar la escucha activa e inspirar un ambiente seguro para que el entrevistado pueda expresar sus sentimientos y emociones y también opiniones. Debe observar atentamente el comportamiento verbal o no verbal del entrevistado y finalmente analizar la información obtenida en la entrevista o analizarla a medida que se lleva a cabo la entrevista. El entrevistado participa activamente respondiendo las preguntas del entrevistador con sus pensamientos, emociones y experiencias. Puede intercambiar ideas en base a su propia perspectiva, es decir, sus opiniones, ayudando así al entrevistador a obtener una comprensión más completa de su personalidad o de sus creencias. La entrevista como herramienta psicológica tiene los siguientes objetivos. Principalmente la recopilación de información, ya que permite obtener datos relevantes sobre la historia del entrevistado, la historia personal, su contexto actual, sus pensamientos, emociones, comportamientos y experiencias. En base a esta información recopilada se lleva a cabo una evaluación y diagnóstico, donde se pueden evaluar diversos aspectos del funcionamiento psicológico del individuo, incluyendo sus capacidades cognitivas, estado emocional, rasgos de la personalidad y la existencia de posibles trastornos mentales. En base a esta evaluación y diagnóstico se lleva a cabo una intervención terapéutica. La entrevista puede ser una misma técnica de terapia, ya que le brinda a la persona un espacio cómodo para expresarse y para la comprensión de sus emociones, pensamientos y experiencias, aliviando así su malestar psicológico y promoviendo su bienestar emocional. Además, la entrevista permite planificar un tratamiento personalizado que responda a las necesidades específicas de cada individuo. Hay diferentes tipos de entrevistas según distintos aspectos. Según el procedimiento tenemos la entrevista estructurada, que se da mediante preguntas predeterminadas o planificadas con anterioridad y se hacen en un orden específico. La entrevista semiestructurada tiene una combinación entre las preguntas predeterminadas y la flexibilidad de explorar temas que surjan naturalmente a lo largo de la entrevista. Es decir, que se puede dar una ramificación natural en base a esas preguntas ya planificadas. La entrevista no estructurada es totalmente libre y abierta, surge como una conversación natural y es más fluida. Y la entrevista en profundidad es parecida en formato a la entrevista no estructurada, pero busca explorar en detalle experiencias y percepciones del entrevistado respecto a temas en específico. Aquí algunos ejemplos. La entrevista estructurada, por ejemplo, si una persona quiere optar por un puesto de trabajo, se le hace una entrevista donde las preguntas obviamente sean referentes al tema, cuántos años tienen experiencia en un puesto similar, si cuenta con ciertas habilidades, cuáles son sus visiones a futuro. Entrevista semiestructurada. Si se le hace una entrevista a los empleados de una empresa para saber sus condiciones o su estado y sus opiniones respecto al funcionamiento de la empresa, cuánto tiempo llevan trabajando en dicha empresa, qué es lo que más les gusta del puesto. Entonces, si en esta pregunta, por ejemplo, responden que lo que más les gusta es la flexibilidad de horario, puede surgir la pregunta adicional de cuál es tu horario de trabajo, cómo ha afectado esto en tu vida personal o cómo te permite esa flexibilidad desarrollarte en tu vida personal. La entrevista no estructurada generalmente se inicia con una pregunta más casual, dependiendo claramente del contexto, y ya la conversación toma un curso natural en base a experiencias de las dos personas para realizar comparaciones, ideas
u opiniones. Y la entrevista en profundidad se parece a la entrevista no estructurada, ya que surge de preguntas casuales, pero busca que las siguientes preguntas profundicen en un tema en específico. Por ejemplo, en el caso de la no estructurada, si se está haciendo una entrevista a un autor, por ejemplo, y se le pregunta cuál fue su inspiración para cierto libro, y el autor dice que fue un viaje. Entonces la conversación puede ahora girar en torno al viaje, a las experiencias, y ya el tema principal quedó un poco en segundo plano. Pero la entrevista en profundidad, si se hace una entrevista para diagnosticar o para identificar síntomas relacionados a la ansiedad, pues se le hace una pregunta a la persona de cuáles son los síntomas que estás presentando, cuándo sientes que estos síntomas se reflejan. La persona va a decir una experiencia, ok, en qué parte de la experiencia, en qué momento te empezaste a sentir así, cuáles crees que son los estímulos que te desencadenan. Van surgiendo naturalmente, pero ya el entrevistador tiene que tener en mente que está buscando información respecto a un tema en particular y que las preguntas que surjan tienen que ser para recolectar ese tipo de información. Ahora, según la etapa del proceso psicológico, esto es la entrevista, especialmente en el contexto psicológico, se va dando en diferentes etapas. Primero, la entrevista de admisión, que es la primera entrevista que realiza el paciente y donde el entrevistador busca conocer los motivos de consulta y la historia personal. Luego, la entrevista diagnóstica se centra en evaluar si hay síntomas o aspectos psicológicos del individuo para establecer un diagnóstico preciso. La entrevista terapéutica, como ya se mencionó, busca ser un mismo método de terapia y de alivio de la persona. Y la entrevista de seguimiento se realiza periódicamente para evaluar si hay progresos de tratamiento o para seguir administrándole a la persona herramientas que le ayuden en sus problemas de la vida diaria. ¿Qué habilidades necesita una persona para llevar a cabo una entrevista? Habilidades interpersonales, la comunicación, la escucha, habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y adaptabilidad. Me parece importante la adaptabilidad porque un entrevistador se va a encontrar con muchas personas con distintas creencias u opiniones y debe saber manejar ese tipo de distintos casos. Otras habilidades como la investigación, preparación, observación, toma de notas y manejo del tiempo de manera que la entrevista sea más efectiva. Y otras cualidades que pueden ser beneficiosas, la paciencia, la flexibilidad, el inspirar confidencialidad y claramente la ética. ¿Qué son la transferencia y la contratransferencia? Son elementos que están presentes en la práctica de las entrevistas de psicoanálisis y otras formas de psicoterapia, y que son dinámicas emocionales que se presentan entre el terapeuta y el paciente. La transferencia ocurre cuando el paciente proyecta sentimientos que están realmente dirigidos a personas de su entorno, familiares, amigos, pero que las proyecta hacia el terapeuta, que pueden ser tanto positivas como negativas. Y la contratransferencia viene siendo el caso a la inversa, donde es el terapeuta el que proyecta hacia el paciente sentimientos que están dirigidos a personas de su vida personal. Estos son elementos que son muy comunes en el contexto de la terapia y que realmente tienen su función siempre y cuando se sepan manejar de la manera correcta y que no afecten al proceso terapéutico. La transferencia puede proporcionar información valiosa sobre las relaciones del paciente, ayudándolo así a entender cómo sus experiencias pasadas influyen en sus relaciones actuales. Y la contratransferencia permite al terapeuta reflexionar sobre sus propias reacciones emocionales frente a distintos casos de pacientes que se puedan presentar y asegurarse de que no interfieran en el tratamiento. Si se manejan, esto puede crear una buena relación de empatía siempre y cuando no estén afectando, como dije, al proceso terapéutico. ¿Cómo se manejan? La transferencia, el terapeuta debe ayudar al paciente a explorar los sentimientos y entender de dónde provienen, qué significan y a cambiar los patrones
de comportamiento, es decir, que sus relaciones actuales no se basen en patrones pasados. Y en el caso de la contratransferencia, los terapeutas deben también tener atención psicológica de manera que sean conscientes de sus reacciones y no descarguen esas emociones en el paciente, que es la persona a la que quieren ayudar. ¿Qué son los manuales diagnósticos? Los manuales diagnósticos son bases o fundamentos en los cuales se encuentran criterios de distintas patologías de las cuales los profesionales se van a basar para realizar diagnósticos médicos. Los más utilizados en psicología son la Clasificación Internacional de Enfermedades, que las siglas C y E, la versión más actual es la 11, y el Manual Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, cuya última edición es la 5. Son dos sistemas de clasificación ampliamente utilizados para el diagnóstico de los trastornos mentales y proporcionan descripciones detalladas de dichas enfermedades y además sus criterios diagnósticos. Son similares entre sí, ya que tienen los mismos objetivos y que además están estructurados en base a clasificaciones para un mejor acceso. ¿En qué se diferencian? Principalmente que la CIE tiene fines estadísticos y epidemiológicos y la DSM se enfoca más en la evaluación clínica y la investigación, y que además el CIE incluye una gama más amplia de condiciones médicas, no solamente trastornos mentales, pero el DSM sí se enfoca solamente en los trastornos mentales. Ahora, para finalizar, considero que la entrevista es una herramienta fundamental para establecer conexiones humanas y comprender las complejidades de la experiencia individual de cada quien, de manera que se pueda acceder a, además, la confianza de la persona, y que puede considerarse un arte, ya que se necesita escucha activa, empatía, sensibilidad, muchos elementos humanos, ya que a través de esta interacción se puede crear un espacio seguro para que la persona lleve a cabo una exploración personal. Y que además considero que el terapeuta, en base a las descripciones que hace el paciente, el terapeuta puede pintar un cuadro, digamos, del caso para tener una imagen de la persona. Y que su importancia, efectividad y continuo uso ha demostrado la importancia de la comunicación humana, la compasión y la empatía en el camino hacia el bienestar emocional. Bueno, eso es todo y muchas gracias.